Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Continuamos en la página 243 de tu libro. Vamos a empezar con el inciso D. D. Redacte un reportaje o crónica para explicar a los demás cómo se desarrolló el conflicto que seleccionaron. Para complementar su trabajo, elabore cartulinas con frases breves sobre la información que encontraron. Integren y compartan las imágenes. Entonces, aquí te dice que vas a elaborar una crónica. Vamos a ver cuáles son los elementos de una crónica. En este caso voy a hacer la crónica sobre la invasión de Estados Unidos, pero antes vamos a ver unos puntos importantes para saber hacerla. Tenemos que la estructura de una crónica consta de 3 partes: título, cuerpo y conclusión, al menos en este esquema. Sabemos que el título se da cuenta del tema de la crónica, es decir, vas a ponerle el título de lo que trata tu texto, de tu crónica, y debe de ser llamativo para captar la atención del lector. Tenemos también lo que es el cuerpo. Este podría ser la parte más importante. En esta parte se va a relatar el suceso que dio origen a esta crónica y además presenta el tema y desarrolla el contenido. Por último, después vas a hacer, dependiendo de tu desarrollo de tu crónica, que es el cuerpo, vas a elaborar una conclusión. Con ella el autor cierra su relato. A veces incluye un juicio de valor, interpretación del texto. Vamos a ver otra tabla de cómo elaborar una crónica periodística. Está conformada por la entrada. Aquí, recuerda que la entrada, aquí va a ir incluido lo que es el título. Aquí vas a definir el ritmo y el tono del texto. Va a traer lo que es el título, antetítulo si es que lo lleva, subtítulo si es que tu crónica es bastante grande, va a tener bastantes subtítulos o uno, etcétera. Y va a venir, que es parte de la entrada, un breve párrafo de entrada, en donde en esta entrada vas a ubicar al lector en un lugar, vas a especificar en qué lugar se está dando esta crónica, el tiempo, eventos determinados. Y en este párrafo de inicio o entrada vas a comenzar con bastante fuerza, pues lo que vas a tratar de hacer es captar la atención del lector. Después tenemos lo que es el cuerpo de tu crónica. Aquí, a través de la narración, informas detalladamente los hechos que previamente ya pusiste o diste un inicio en la entrada, y puedes tener apreciaciones del autor en la crónica de opinión e interpretación. Si haces una crónica de opinión, como su nombre lo dice, vas a expresar en tu relato parte de tu opinión, lo que tú piensas. Y se presentan los protagonistas, testigos, contextualizas el hecho en un espacio-tiempo y describes el lugar. Es decir, aquí en el cuerpo empiezas a desarrollar todo tu texto, dando, si es que es una crónica de opinión, dando tus opiniones dependiendo de lo que estés tú narrando. Y por último tenemos la conclusión. Aquí se presenta el final de los eventos narrados en la crónica, así como las consecuencias. Aquí puedes marcar en la conclusión consecuencias de tu desarrollo de tu crónica, y puedes redactar de forma cíclica y conectarse con la entrada de tu crónica. Es decir, vas a hacer una conclusión de lo que previamente escribiste. Dicho eso, aquí te dejo un ejemplo de mi crónica con respecto al tema sobre la invasión de Estados Unidos, que fue el tema que yo estuve desarrollando en este proyecto. Aquí tengo mi título, empiezo con un inicio, el inicio, y aquí comienzo a redactar sobre la invasión de Estados Unidos y los diferentes eventos y en los años y en los meses que se estuvieron dando esta invasión de Estados Unidos a México. Si te das cuenta, es una crónica algo extensa porque se dieron diferentes batallas en diferentes
momentos, meses y años. Y por último, aquí te pongo como consecuencias que viene siendo la conclusión de mi crónica. Te la dejo aquí por si te sirve. Posteriormente te dice que elabores mapas históricos. Aquí van a elaborar 3 mapas históricos. Vamos a ver en qué consisten. 1. Formen comunidades, cada una. A. Investigue y elabore una lista de las provincias que formaban parte de México en el año 1821, al momento de lograr la independencia, otra de 1848, año en que terminó la invasión estadounidense, y en el periodo de 1864 a 1867. Así es que aquí te vas a lanzar nuevamente a investigar sobre las diferentes provincias en diferentes etapas y años que se dieron esto de las invasiones de México. Tienes que investigar sobre qué provincias había en el año de 1821. Estas fueron las que yo encontré, o de acuerdo a mi investigación, aquí te las dejo. En el año 1821, al consumarse la independencia de México, el país se dividía en 24 provincias, las cuales eran: 1. Baja California. 2. Alta California. 3. Sonora. 4. Sinaloa. 5. Chihuahua. 6. Coahuila. 7. Nuevo León. 8. Tamaulipas. 9. Nuevo Santander. 10. Durango. 11. Zacatecas. 12. San Luis Potosí. 13. Guanajuato. 14. Jalisco. 15. Aguascalientes. 16. Querétaro. 17. Michoacán. 18. México. 19. Puebla. 20. Tlaxcala. 21. Veracruz. 22. Oaxaca. 23. Chiapas. 24. Yucatán. Entonces, estas fueron las provincias que formaban México en 1821. Recuerda que en 1821 México tenía una extensión más grande de lo que tenemos hoy en día. Vamos a ver, entre el año 1848, año en que terminó la invasión estadounidense, cuántos estados o provincias tenía México, o territorios tenía México. En el año 1848, al finalizar la Guerra México-Americana y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México sufrió una considerable pérdida territorial, cediendo a Estados Unidos más de la mitad de su superficie original. Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, que incluía Quintana Roo. Territorios: Baja California, Chihuahua, parte del actual estado. Coahuila y Nuevo León, parte de los actuales estados. Nuevo México, parte del actual estado. Tlaxcala, parte del actual estado. Entonces, estos fueron los estados y territorios que tenía México después de la invasión que sufrimos de Estados Unidos. Ahora vamos a ver en el periodo de 1864 a 1867. Durante el periodo del Segundo Imperio Mexicano, que abarcó de 1864 a 1867, la organización territorial del país se vio modificada en comparación con la República Federal que existía previamente. El emperador Maximiliano I implementó una división del territorio en 50 departamentos, en lugar de los estados y territorios que conformaban la nación. Estos departamentos eran los siguientes:
Acapulco, Aguascalientes, Alta California, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Iturbide, Jalisco, Laguna, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Cabe destacar que esta división departamental no tuvo un amplio reconocimiento ni arraigo en la sociedad mexicana, ya que la República Federal, con sus estados y territorios, seguía siendo considerada la legítima forma de gobierno por muchos mexicanos. Así es que podemos aprender que cuando vino, pues, este segundo imperio, en donde quisieron nuevamente conquistar a México, solamente duró unos cuantos años, del 64 al 67. Y en este periodo corto, que fueron como 3 años, trataron de modificar la estructura geográfica de México, pero en realidad nadie pues le hizo mucho caso. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Inciso B. B. Trace el contorno del mapa de México en 1821. Posteriormente, dibuje dentro del mapa, con un solo color, los límites de las provincias que formaban parte del país en aquel momento. Así es que es momento de traer los mapas, de investigar los mapas, y vamos a enseñarte cuál era pues el mapa o el territorio de México en 1821. Este era el mapa. Aquí te dice que dibujes el contorno del mapa. Entonces, de acuerdo a un mapa normal que les pidan en su escuela, ustedes van a dibujar más o menos esta forma. Hasta acá era Dueño México, hasta por acá. Y te dice que también dibujes cuáles eran los contornos de los territorios que tenía la división política que tenía México. Y así tendrías que dibujarlo. Después te dice aquí que C. Repita la actividad para los mapas de 1848 y de 1864 a 1867. Entonces primero vamos a ver el mapa, cómo quedó después de el zarpazo que Estados Unidos se llevó, pues más de la mitad del territorio mexicano en 1848, así quedó. Aquí tú tendrías que dibujarlo. Y así quedó más o menos los estados en ese entonces, ya casi igual como los conocemos hoy en día. Pero mira, si te das cuenta, aquí está el territorio de lo que era considerado como México hasta por acá. No estaba el Estado de México ni otros estados. Y tampoco esto era parte del territorio de México, y tampoco teníamos anexados los estados del sur. Listo. Ahora, también tienes que buscar la información del mapa de 1867. Es el que después de cómo quedó ya actualmente, alrededor de este año de 1864 a 1867, este sería el mapa pues ya casi actual como lo conocemos hoy en día, pero este era el mapa del segundo imperio que tuvo México, que duró solamente 3 años. Y de igual manera tienes que dibujar el contorno
y cuál era la división política de ese entonces. Si te das cuenta, hay un montón de divisiones, alrededor de 50, y aquí te lo dejo por si te sirve. Mira, aquí está el Fresnillo, era considerado como quien dice un estado, Zacatecas era otro, Nayarit, etc. Número 2. 2. En colectivo, compartan cómo se transformó el territorio mexicano de 1821 a 1867. 3. Reflexionen sobre las siguientes preguntas y respóndanlas. Entonces aquí ustedes en el grupo van a compartir lo que encontraron, sus tareas, de cómo fue cambiando el territorio mexicano a través de el tiempo de 1821 a 1867. Y después van a contestar estas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo impactaron las invasiones extranjeras en los cambios territoriales de México? Impactaron en algunas ocasiones, en la pérdida de territorio mexicano, haciendo que México se hiciera más pequeño, y en otras invasiones ocasionó un impacto económico y pérdida de vidas humanas. Inciso B. ¿Qué ocurrió con la gente que vivía en los territorios que dejaron de ser parte de México? El destino de las personas que habitaban en territorio mexicano después de las invasiones extranjeras pudo ser variado. Comentemos las siguientes. Algunas personas emigraron a México y dejaron sus lugares de origen al convertirse en lugares extranjeros. Otros permanecieron en el territorio que perdió México y se adaptaron a las nuevas condiciones políticas y culturales y al nuevo gobierno. Después aquí tenemos la siguiente pregunta, ¿qué te dice? ¿Consideran que el territorio nacional actual podría sufrir cambios en el futuro? Todo puede pasar. Vivimos en un mundo donde las naciones más fuertes siempre se quieren imponer a las más débiles. Así es que, pues no podemos decir un no rotundo o un sí que sí va a pasar, porque todo puede pasar. ¿Por qué? Sí, porque si llegan al poder personajes como López de Santa Anna, que por su ineptitud perdimos más de la mitad del territorio mexicano. El pueblo debe estar vigilante de lo que hacen nuestros gobernantes para impedir más pérdida de territorio nacional. Así es que hay que estar vigilando lo que hacen los gobiernos para evitar cualquier sobresalto como sucedió en el pasado. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de tu análisis. Formen comunidades. Al interior de ellas asuman diferentes roles, unos tomarán el papel de un personaje histórico, otros serán los entrevistadores y algunos más formarán parte del público. Consideren estos aspectos. A. Pueden entrevistar a Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez o cualquier otro personaje que les haya llamado la atención. Entonces, ustedes van a formar equipos y van a representar a diferentes personajes de la historia, como aquí te menciona a López de Santa Anna, o otros representarán a Benito Juárez y van a entrevistarlos. Recuerden que en este proceso histórico no solo participaron hombres, las mujeres también tuvieron un papel importante. Para conocer más, podrían entrevistar a Margarita Maza, por ejemplo. B. Investiguen sobre la vida del personaje que seleccionaron, tanto para representarlo como para hacer las preguntas que se le formularán. Entonces aquí muy probablemente la maestra, si es que te lo deja de tarea, puede que te dé un papel, es decir, el nombre de un personaje histórico, y que aquí tú tienes que investigar cuál fue su vida para que cuando representes a ese personaje sepas qué contestar. O bien puede decir la maestra o el maestro que ustedes escojan a su personaje para luego hacer la actividad. C. Los entrevistadores escriban un guión de preguntas. Para ello, deben tener muy claro qué quieren preguntar a su personaje y qué les interesa saber de su participación. Por ejemplo, aquí te dejo una serie de preguntas por si te deja la maestra que elabores preguntas para la entrevista que van a hacer a sus personajes. Aquí te lo dejo. Y en el inciso D te dice que D. Quienes formen parte del público podrán preguntar sobre otros aspectos del personaje, por ejemplo.
pueden preguntar también a sus personajes que estas preguntas que te deja aquí el libro, como qué sentiste en determinado momento o batalla, cambiarías alguna cosa de lo que hiciste o lograste tus objetivos. Entonces aquí te deja el libro más preguntas para que cuando entrevisten a sus personajes pues sepan qué preguntar y también los personajes sepan qué deben de responder para realizar esta actividad. Para que esta actividad sea más divertida, pueden disfrazarse del personaje al que van a representar. ¿Cómo era la vida cotidiana en su época? Valoramos la experiencia. Ahora es momento de reflexionar sobre todo lo aprendido y valorar los esfuerzos que realizaron en sus actividades. Aquí te dice que en asamblea, o sea, estando en el salón, pero por si te lo dejan de tarea, pues en este caso tendrías que dialogar sobre las siguientes preguntas con tus familiares. Vamos a ver lo que respondí. ¿Cuál consideran que es el aprendizaje más importante de todo este proceso? Aprendimos que es importante conocer la historia de México. ¿Por qué? Porque si conocemos nuestra historia, esta no se volverá a repetir, y defenderemos nuestra nación para no volver a sufrir invasiones, pérdidas económicas, pérdidas humanas, o cualquier tipo de pérdida que afecte a la nación y a los mexicanos. ¿Qué es lo que más disfrutaron? En mi caso, fue esto. Disfruté conocer la historia de México y compartirla con los compañeros de clase. Aquí tú vas a escribir qué fue lo que más te gustó de este proyecto. ¿Cuáles problemas se presentaron durante el desarrollo del proyecto? Se presentaron problemas, como no ponernos de acuerdo a la primera para poder resolver el proyecto o buscar información, para poder responder las preguntas que a veces nos planteaba la maestra. Estas fueron algunas dificultades que tuvimos, al menos en mi equipo. Después te pregunta qué propuestas construyeron para resolver estos problemas. Utilizamos la herramienta del diálogo para resolver los conflictos. Propusimos soluciones y votamos por la mejor solución, de acuerdo a las propuestas que habíamos hecho. Estas fueron lo que hicimos para resolver los problemas, fue dialogar. ¿Qué creen que les falta por investigar? Considero que en mi proyecto no me faltó absolutamente nada por investigar. Si a ti te faltó algo por investigar sobre algún personaje o realizar algún mapa o investigar cuáles eran pues la división política de diferentes años, escribe ahí tu respuesta. 2. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para conocer y estudiar el largo y complicado proceso mediante el cual México reafirmó su independencia y se volvió un país soberano. Entonces aquí te dejo mis acuerdos asamblearios por si te sirven. Se acordó realizar una investigación sobre los diversos acontecimientos en donde el territorio mexicano fue invadido por diferentes naciones extranjeras. Se acordó realizar investigación sobre diferentes conceptos como qué es invasión, qué es un conflicto territorial, qué es la violación a la soberanía de un país. Se acordó exponer algunos temas, como estaba compuesta la sociedad mexicana en los años de 1822 a 1867. ¿Cuáles eran las principales diferencias entre los ricos y los pobres en los años entre 1822 a 1867? ¿Y cómo vivían las comunidades indígenas y afrodescendientes entre los años de 1822 a 1867? Se acordó realizar un tríptico con la información que se obtuvo. Se acordó analizar diversas obras de arte para identificar si estos pintores habían plasmado los diversos problemas que se dieron entre la época de diversas invasiones a México. Se acordó realizar algunos mapas para establecer cómo era el México antiguo y cómo es el México de ahora después de las invasiones y donde perdimos gran parte del territorio mexicano. Listo, estos serían todos mis acuerdos asamblearios. Espero que te sirva la información. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que toda la información recabada te sea útil. Si fue así, te invito a que la compartas con otros compañeros de tu salón. También puedes compartir el canal de MEX Primaria a compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado. Y te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.